Hace mucho tiempo presenté esta lección a raíz de varios conflictos que siempre he sido testigo dentro de la iglesia. Y así como he visto un buen número de hermanos entrar por la puerta grande de la iglesia, salen por la puerta de atrás. Y bueno, este estudio me ha parecido necesario darlo para cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros pertenecemos a una iglesia local. Y en algún momento, por alguna u otra razón, usted se ha retirado, o algunos se han retirado. Algunos lo han hecho por los motivos correctos, otros por los motivos incorrectos. Pero este estudio, entonces, hermanos, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Cuáles son las razones legítimas para salir de una iglesia? También, ¿cuándo es el momento adecuado para uno abandonar una iglesia local? ¿Cómo se debe salir? ¿De qué manera debe salir uno de una iglesia para unirse a otra iglesia? Es bien incómodo, personalmente, estar yendo de iglesia en iglesia. Conozco hermanos que se han paseado por casi todas las congregaciones del área. Están en una iglesia un tiempo, no les gusta algo, se retiran y van a otra iglesia y permanecen otro tiempo allí, luego no les gusta algo y se retiran y así sucesivamente, y se la han pasado casi toda la vida conociendo iglesias. Pues yo quiero que les diga, hermanos, es iglesia perfecta local no hay. Si usted encuentra un defecto en una iglesia y sale por ese defecto, va a encontrar otra iglesia que pues tendrá otros defectos y así sucesivamente. Iglesias perfectas no existen, no hay. Si no, lo invito para que usted estudie las iglesias de Apocalipsis y verá cuántas falencias tiene la iglesia local. Pero bueno, espero que esta lección les sirva. Espero que tomen apuntes y tomen nota de cada uno de los puntos. Siempre es un poquito la lección larga, pero espero terminarla en el día de hoy. Entonces, hermanos, actualmente existen congregaciones en las que uno encuentra muy pocos miembros. Y cuando uno pregunta acerca de los miembros, dicen, no, pues una familia se retiró por tal razón, otros se han retirado por otra razón. Algunas razones correctas, otras razones incorrectas. Pero bueno, un consejo, hermanos, y es Eclesiastés 8, versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Esta lección, hermanos, es para animarlo a usted a que permanezcamos en nuestras iglesias locales y que hay una manera correcta de salir de una iglesia para unirse a otra iglesia. Entonces, mi consejo es, no te apresures a irte, no te apresures a abandonar tu iglesia local. Vamos entonces, hermanos, a mirar. La primera es esta luz roja. La luz roja, ¿qué significa la luz roja cuando nosotros vamos en un camino, en una vía? Significa que no tenemos la autoridad para pasar. No tenemos nosotros la vía para poder ir adelante. No tenemos. La luz roja nos advierte entonces que no podemos cruzar, ¿sí? Tanto para los peatones como también para los vehículos. Entonces, la luz roja, ¿qué significa en esta lección? Vamos a mirar las razones equivocadas para dejar una iglesia. Y quizás estas razones usted las vea en su congregación. Algunos abandonan la iglesia por razones equivocadas. Y yo quiero mostrarle que hay razones equivocadas por las cuales no podemos dejar una iglesia. Vamos a mirar la primera razón, hermano. La primera razón es el pecado. ¿Alguien ha pecado? ¿Hay algún pecado en la iglesia visible? Tal vez fue el líder, tal vez fueron los líderes. ¿Es el pecado una razón para uno salir corriendo?
Irse a causa del pecado en la iglesia no promueve la santidad. Hubo un grave pecado en la iglesia en Corinto, 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. Los versículos no van a aparecer en esta lección porque son muchos, pero sí está la referencia para que ustedes tomen nota. Entonces había un pecado grave en la iglesia en Corinto, 1 Corintios 5, versículo del 9 al 13, y Pablo manda a los cristianos en Corinto a que tomen asunto en la falta de este hermano. Pablo no les dice a que salgan de en medio de ellos, no les dice a los fieles, bueno, retírense y organicen otro grupo en el área. ¿Sí? Si hay un pecado, entonces esta es una razón para que ustedes vayan y armen otro grupo y empiecen una nueva iglesia. No, Pablo nunca aconsejó esto. Pablo se refirió a la iglesia diciéndole que ella debía tomar asuntos en el pecado de algún hermano o de varios hermanos. Gálatas capítulo 6 dice, los espirituales deben restaurar, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, pues restaurarle. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, Pablo habla de Jesucristo, habla en la iglesia en Sardis. Jesucristo identifica que la iglesia en Sardis tenía una contaminación, probablemente había una inmoralidad, quizás había una mancha, pero Jesús dice a los fieles que permanezcan fieles, no les dice que se aparten de la iglesia para irse a otra iglesia, porque probablemente cuando lleguen a esa iglesia van a encontrar faltas y entonces ¿qué van a hacer? ¿Retirarse nuevamente y buscar otra congregación? Bueno, algunos se han retirado por esto. No, hermano, en la iglesia hay mucha hipocresía, en la iglesia hay muy mal testimonio, en la iglesia hay mucho pecado, entonces, hermano, yo más bien me retiro. ¿Sí? Entonces, esta no es la manera, o esta es una razón equivocada para uno dejar una iglesia, y es, hermanos, el pecado. Porque Pablo aconseja en 1 Corintios 5, Gálatas capítulo 6, que debemos responder a aquellos hermanos que caen, debemos responder con restauración, con disciplina y no con amputación. La amputación sería, hermanos, en el caso extremo del hermano que tiene la falta espiritual. La otra razón, hermanos, equivocada, son los desacuerdos sobre asuntos secundarios. Hermanos, mire, las convicciones bíblicas son muy importantes, pero no debemos estar dispuestos a morir en cada colina. Debemos contender ardientemente por la fe, lo que recomienda Judas, pero nosotros no debemos estar constantemente o dispuestos a romper la comunión por cualquier desacuerdo que tengamos sobre las Escrituras. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nadie aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. La comunión, hermanos, no se basa en qué tanto sabe usted de Biblia, en qué tanto sé yo de Biblia. Va a llegar un momento en que usted y yo nos vamos a encontrar en un punto de la Escritura que no nos vamos a poner de acuerdo. Y esto no es una razón entonces, hermanos, para nosotros salir de la congregación por el hecho de que yo tenga un desacuerdo sobre algún asunto secundario en las Escrituras. La doctrina es fundamental, pero hay cosas que son de fondo, no de forma. Hay cuestiones, hermanos, que las podemos tratar con paciencia, con amor, con misericordia y no estar tratando siempre de cortar comunión o retirarme de la iglesia porque yo no estoy de acuerdo en alguno o varios puntos con los líderes o con algún miembro de la iglesia.
La tercera razón, hermanos, una razón equivocada para dejar una iglesia local, es la falta de unión. Siempre ha sido un problema en las iglesias la falta de unión, la falta de unir los lazos fraternales. Siempre ha habido algo de desunión en las congregaciones. Pero Dios odia a los que siembran discordia entre los hermanos. Proverbios 6, del 16 al 19. Pero la evidencia, hermanos, de la salvación es el amor por los hermanos y por las hermanas en Cristo. Este amor debe mostrarse, hermanos, en perseverar y en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo en Efesios 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A veces, y sé, hermanos, que guardar la unidad no es fácil. Y más cuando hay muchas personas y que hacen parte de una iglesia local. Todo mundo es un mundo diferente. Cada uno es un mundo diferente. A veces tenemos opiniones diversas. Y la unión requiere esfuerzo y trabajo de cada uno de nosotros por preservar y conservar la unidad dentro de la iglesia. Pero el consejo, hermanos, es no abandone el barco por la sencilla razón que no me puedo llevar bien con alguien dentro de la iglesia. Lo único que uno logra, hermanos, cuando se retira por falta de unión, que no es una razón válida, es que el problema, hermanos, no será solucionado. El problema no será solucionado. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La cuarta cosa, hermanos, la cuarta razón equivocada para dejar una iglesia, y que muchos la han dejado, aparte del pecado, algunos se han ido por el pecado, por los desacuerdos secundarios, por la falta de unión, otros se han retirado de la congregación, y es una manera equivocada por las ofensas personales. Llegará el momento, hermanos, en que los cristianos pequen unos contra otros. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Irnos? Eso no es la manera correcta. ¿Salir corriendo? Eso no es la manera adecuada de solucionar un problema. Desplazarnos cada vez que te sientas o que alguien se sienta agraviado, solamente, hermanos, va a conducir a múltiples transiciones de iglesia en iglesia. Algunos se mantienen también al margen de la iglesia, que es igualmente malo. Pero Jesús da la respuesta cuando hay ofensas personales, cuando hay problemas entre hermanos. Si tu hermano, dice Mateo 18, 16, 20, si tu hermano peca contra ti, pues ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te hace caso, has ganado entonces a tu hermano. Hermanos, estas son simples instrucciones que podrían impulsar y reavivar la iglesia local. Pero, ¿y qué si el hermano que me ha ofendido no hace caso? Bueno, pues presiona. De acuerdo a lo que dice Mateo 18, 16, 20, hay un proceso bíblico para esto. La quinta razón, hermanos, que algunos se han retirado, y es una manera errada, lo digo, hermanos, personalmente, es la falta de voluntad para someterse a la autoridad. Y esto es un problema que pasa en las congregaciones. El liderazgo. Entonces no tengo voluntad para someterme al liderazgo. ¿Por qué? Bueno, porque los líderes tienen sus falencias personales, espirituales,
morales, probablemente. Pero Aarón tal vez era más espiritual que Moisés. Josué puede que fuera el mejor líder que Aarón y que Moisés. Pero la vara estaba en las manos de Moisés. La vara estaba en manos de Moisés. Hermanos, miren, no luche contra los que el Señor ha colocado en el liderazgo sobre cada uno de nosotros. Por supuesto, nosotros no debemos sentarnos bajo un liderazgo antibíblico, abusivo o corrupto, pero hay una manera de lidiar con los líderes descalificados o que caen en alguna falta. 1 Timoteo 5, 19 y 20 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, y a los que persisten en pecar, pues repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esta es una razón, hermanos, que generalmente yo he escuchado en muchos, que cuando dejan de asistir un buen tiempo a la iglesia, uno luego va y les visita. Hermano, ¿y usted por qué no volvió? No, hermano, porque es que el predicador esto, el predicador aquello, el pastor esto, el pastor lo otro. Bueno, si algún hermano ha encontrado alguna falta en algún líder, la instrucción del apóstol Pablo en 1 Timoteo 5, versículos 19 y 20 es: hay una manera de hacer una corrección con los líderes. Pero la falta de voluntad para someterse a la autoridad no es una razón, hermanos, bíblica para yo apartarme y abandonar la iglesia. Sin duda, hermanos, los líderes, los pastores, los evangelistas, los diáconos van a rendir cuenta a Dios sobre su liderazgo y su trabajo. Pero nosotros no debemos atar a los líderes de la iglesia nuestras preferencias personales, nuestros prejuicios o nuestras prioridades, que muchas veces no son bíblicas. Deje que los líderes lideren. Y usted, hermano, esté dispuesto a seguirlo, a apoyar y a cooperar con los líderes. Hebreos 13, versículos 7 al 17, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y de la instrucción les dice, es obedeced a vuestros pastores, versículo 17, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Generalmente en las iglesias locales escucha uno mucho quejas de los líderes, que no llaman, que no visitan, que no evangelizan, que son negligentes, que no hacen el trabajo, que no organizan, que no disciplinan, etcétera, etcétera. Pero no es una razón entonces para que usted abandone la iglesia. Hay una manera de uno tratar con los líderes negligentes o que han pecado. 1 Timoteo 5, el 19 al 20, lo acabamos nosotros de leer. La sexta, hermanos, la sexta razón equivocada para dejar una iglesia es una baja visión de la iglesia. No hay ningún capítulo ni versículo bíblico que nos mande así de una manera directa y categórica que uno deba ser miembro de una iglesia local. Pero la iglesia, pero la escritura, las escrituras enseñan tanto por lo que se asume, por lo que manda también. No existe ninguna categoría bíblica de cristiano sin iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo no tiene experiencias fuera del cuerpo. No podemos nosotros pretender ser cristianos fieles y apartados del cuerpo. Nosotros no podemos decir, hermano, yo tengo una relación con Cristo y a la misma vez no tener ninguna relación con la iglesia, porque Cristo y la iglesia son uno. Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza no es como piensan los evangélicos, ¿no? Que la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro lado.
Los evangélicos dicen, lo importante es tener una relación con Cristo. Es tener una relación con Cristo, o sea, con la cabeza. Y si usted quiere, pues puede ser miembro de cualquier congregación. Eso no lo enseña la Biblia. No hay cristianos, no existe una categoría bíblica de un cristiano sin iglesia. Cristo, hermanos, ama la iglesia y Cristo se entregó por la iglesia. Efesios 5, versículo 25 al 27 lo enseña. Y Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Hay personas que tenemos una visión muy baja sobre lo que es la iglesia. No, me retiro. No me interesa tanto la iglesia. Yo en la casa puedo seguir leyendo Biblia, orando, y eso de uno asistir a la iglesia no es importante. Y la visión que tienen de la iglesia también es una razón equivocada para abandonar la iglesia. La séptima razón, hermanos, es la desobediencia a la verdad. Esto pasa en la iglesia. Hay gente que se va a apartar de la verdad. Pablo le encargó a Timoteo a predicar la verdad, según de Timoteo 4:2. Pero también advirtió que debe ser fiel al cargo de enseñar bien la doctrina, enseñar la verdad. Dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a vuestras propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A veces, hermanos, la predicación fiel impulsará a algunos a irse de la iglesia. No, hermano, es que el sermón que el predicador dio allá el domingo me cayó a mí. Parece que tuviera algo contra mí. ¿Sí? Algunos se han ido por esa razón. Porque la verdad ha llegado al corazón, nos ha exhortado, nos ha reprendido, y algunos se han apartado porque han escuchado la verdad. Entonces algunos irán a buscar entonces a un predicador que les diga lo que realmente ellos quieren oír. Bueno, que no nos ocurra a nosotros, hermanos. Si a usted la verdad lo ofende, si un sermón le cayó, si un sermón se lo aplicaron a usted, directa o indirectamente, no es una razón para que usted se vaya. Si la verdad le ha ofendido, antes debemos estar agradecidos porque estamos siendo enseñados en la sana doctrina y el predicador es fiel y debe corregir y la enseñanza a veces hiere. Pero por amor a Dios, hermanos, si estamos siendo enseñados en la verdad, quédese, no se vaya, no abandone la iglesia. La otra razón, hermanos, es la división. Alguien una vez me dijo, no, hermano, no he conocido yo iglesia más dividida que la iglesia de Cristo. En los años que yo llevo de cristiano, pensando en lo que este hermano decía, me quedé callado. Porque la verdad, no podemos negarla. Alguien dijo, después de tantos años de trabajar uno en el circo, uno ya sabe cuántos rotos tiene la carpa. Y la verdad, hermanos, nosotros nos hemos dividido por las copas, por quién sirve la cena, por la clase de los niños, por los locales. Bueno, por cualquier cantidad de cosas, se arma rancho aparte y se divide la iglesia. La división, hermanos, muchos cristianos han abandonado la iglesia por estos motivos y por estas razones equivocadas. Pero muchos no quieren dejar la iglesia solos. Quieren que otros les acompañen y arrastran a un buen grupo de personas. Y esto divide la iglesia. Por ejemplo, la esposa se aparta de la iglesia por alguna razón.
justificada o injustificada. Pero la esposa no quiere irse sola, quiere arrastrar también a su esposo y a sus hijos, y ya toda la familia abandona la iglesia. En Hebreos 12, versículo 15, el Espíritu Santo dice: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Estas 8 son razones equivocadas para dejar la iglesia local. No es justificado para dejar la iglesia local el pecado, los desacuerdos secundarios, la falta de unión, las ofensas personales, la falta de voluntad para someterse a la autoridad, la baja visión que tenemos algunos de la iglesia, la desobediencia a la verdad, la división. Estas no son razones bíblicas para abandonar la iglesia. Son razones equivocadas, hermanos, que muchos han tomado, han decidido para abandonar la iglesia del Señor. Es triste también decirlo, que algunos, cuando se les disciplina o se les llama la atención o están en algún desacuerdo con hermanos o con los líderes, fomentan una división, arman rancho aparte. La razón por la cual uno sale de la iglesia, hermanos, si son estas, déjeme decirle que esa salida es una salida equivocada. Es una razón antibíblica, no bíblica, para uno apartarse de la iglesia local. Ahora, hermanos, continuando con esta segunda parte, la luz verde significa que podemos tener una oportunidad de seguir. La luz verde nos dice que podemos pasar, que tenemos vía libre para cruzar, para continuar con nuestro viaje. Y en este caso, entonces, la luz verde sería el momento adecuado para uno dejar la iglesia, o la razón por la cual podríamos nosotros, que tendríamos de parte de Dios, luz verde para dejar la iglesia local. Una sería, hermanos, el evangelio. El evangelio. Si la iglesia a la que usted asiste no cree o enseña el evangelio bíblico, tienes que irte de ahí. Y ya. Los pecadores no son salvos por la gracia, hermanos, mediante simplemente una parte que se le ha entregado del evangelio, ¿sí? O que se le enseñe simplemente una porción del evangelio y lo otro lo omitan, o lo tuerzan, o lo cambien. La salvación es un don de parte de Dios y debemos confiar plenamente, hermanos, en que esa salvación que nos han presentado es la correcta. Y que el evangelio que yo estoy recibiendo y la edificación que yo esté recibiendo sea de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 nos hablaba de aquellos que pervertían el evangelio de Cristo, que adulteraban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si un ángel del cielo o a nosotros les predicamos un evangelio diferente, sea anatema. Esa es una razón para no abandonar la iglesia. Si los líderes que me están a mí enseñando me están dando un alimento adulterado, torcido, cambiado, manipulado, le han quitado, le han añadido, salga de ahí porque su alma está en peligro. Cualquier iglesia que abrace el falso evangelio no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y corra por su vida, porque seremos salvos, hermanos, con la sencilla razón de que debemos estar perseverando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tercera de Juan dice
Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis. No le recibáis en casa, porque si le recibimos, nos hacemos partícipes de su falsa enseñanza. La segunda razón también tiene que ver con el punto número 1, y es la razón doctrinal, que viene a ser lo mismo, hermanos. ¿Sí? Aquí hay una razón, hermanos, que podemos nosotros decir de salir de una iglesia. Es cuando se nos pida, hermanos, cuando se nos exija negar lo que creemos por las Escrituras o aceptar aquello que debemos negar por las Escrituras. Nosotros tenemos 3 responsabilidades en cuanto a la fe. Romanos capítulo 14, versículo 23, es el derecho de vivir por la fe. La segunda es la vigilancia de la conciencia. La vigilancia, hermanos, de la conciencia. La conciencia, hermanos, contra el pecado. Y también otro derecho que tenemos es el mandamiento de poner a prueba todas las cosas, de examinar lo que se nos está enseñando. Tenemos el derecho de vivir por la fe conforme a las Escrituras. Debemos guardar, preservar y cuidar nuestra conciencia con relación al pecado. Y también, hermanos, el mandamiento de poner a prueba todas las cosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Entonces, estas 3 cosas, si son violentadas dentro de una iglesia, entonces nuestra salvación corre peligro. Sería entonces la segunda razón por la cual tendríamos nosotros la luz verde para poder abandonar una iglesia. Primera y segunda razón, hermanos, es si me están enseñando un evangelio diferente. Y una razón doctrinal es que si han violentado el derecho que tengo de vivir por la fe, de tener la buena conciencia con relación al pecado y el mandamiento de poner a prueba todas las cosas. Aun cuando, hermanos, no debemos tratar los asuntos doctrinales a la ligera, la verdad y la paz deben ser protegidas, pero pasar por alto la verdad por causa de la gente o del líder no produce, hermanos, la paz de Dios, sino la paz del cementerio. La tercera razón, hermanos, es el cambio de domicilio, que es también una razón válida, es una de las razones válidas, y es cuando un hermano o una familia o una hermana han cambiado de ciudad, han cambiado de residencia y tienen que desplazarse a otra área. Y la iglesia donde estaban miembros, pues ya les queda bastante lejos. Entonces, hermanos, hay muchas razones personales para dejar una iglesia. Y esta es la más común, ¿sí? La reubicación. Si estás viviendo ya en una ciudad diferente, bueno, es justo y correcto que busques una iglesia donde puedas ser miembro y colocar tu membresía. Y yo le invito para que lea Romanos 16, versículo 1 y 2, donde Pablo recomendaba a una hermana que se llamaba Febe, la cual había sido miembro en cierto lugar y recomendada por Pablo para que la recibieran dentro de la iglesia a la cual ella ya iba a ser miembro, iba a participar. Esto es muy importante, hermanos, porque muchos hermanos han salido de congregaciones con problemas no resueltos, y buscan otra congregación y se hacen miembros, y resulta que los miembros de esa iglesia no se ponen al tanto con la situación de este hermano, le reciben sin investigar, sin preguntar cuál es la procedencia de este hermano. ¿Salió bien de donde era? ¿Qué tan fiel era el hermano? ¿Por qué salió de la iglesia donde él antes era miembro? ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Es un hermano conflictivo? ¿Es un hermano que salió disciplinado? ¿Es un hermano que se le ha señalado? Entonces, estas son cosas, hermanos, que debemos tener muy en cuenta. El cambio de domicilio es una razón muy valedera, pero cuando se retira a alguien por una razón
inadecuada es falta entonces, hermanos, de madurez espiritual. La luz amarilla, hermanos, puede significar en este estudio cómo podemos salir o algunas recomendaciones a tener en cuenta de cómo puedo salir de una iglesia local de una manera que honre a Cristo, no mis intereses, porque eso es lo que pasa muchas veces, es que cuando yo salgo de la iglesia es por mis propios motivos y resulta que dejamos a un lado los motivos que realmente honran y glorifican al Señor. Entonces, la luz amarilla representa, hermanos, es cómo salir de una iglesia, cómo puedo salir de una iglesia local de una manera que honre a Cristo. Si usted está pensando en algún momento retirarse de la iglesia, espero que estas recomendaciones que seguidamente le daré le sirvan para que cuando salga realmente deje usted un buen aroma, no deje un mal rastro, un mal sabor de boca, que generalmente es lo que pasa en algunos cuando se retiran de la iglesia. Bueno, la primera recomendación: ore, hermanos. Si usted va a salir de una iglesia, primero ponga eso en oración. Las decisiones importantes deben realizarse únicamente después de oración diligente. Dejar una iglesia local o dejar la iglesia local es una de esas decisiones importantes. A veces lo tomamos como algo a la ligera o sin importancia, ¿sí? Eso de retirarme o permanecer, eso es un asunto irrelevante, no importa. Me retiro cuando quiero y yo veré qué hago, ¿sí? Muy bien. Pero para salir de una iglesia, hermanos, pienso que primero debemos tener en cuenta este tema de la oración. Ore por sus motivos, ore por su ministerio si lo tiene, o algún trabajo en la iglesia, y ore por sus relaciones, porque va a romper una relación, de hermanos. Entonces, esto requiere oración, ¿sí? Ore porque su corazón sea guardado y no sea tentado. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ore por sabiduría. Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale al Señor. Ore, hermanos, para que usted cumpla la voluntad de Dios en este respecto. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, una decisión importante, hermanos, es la de retirarse de una iglesia. Entonces póngala en oración. Y hermano, ore por sus motivos. ¿Cuáles son los motivos que lo está llevando a usted a retirarse de la iglesia local? Ese sería el segundo punto, hermanos. Entonces, examinar nuestros motivos. ¿Por qué te quieres ir? Y no estoy hablando de las razones políticamente correctas que tú le dices a los otros. Porque generalmente cuando uno se retira, uno siempre saca razones correctas políticamente de uno que uno le cuenta a los demás. Le estoy diciendo, hermanos, es de las verdaderas motivaciones del corazón. ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones para retirarse de la iglesia? Pídale a Dios que le ayude a examinar su corazón. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, eso es lo que dice el versículo. Cuando usted ha orado y ha conocido sus motivos, significa que usted es honesto con usted mismo
y honesto con Dios y honesto con la iglesia, tenga mucho cuidado de moverse de la iglesia por las razones equivocadas o quizás carnales y egoístas. Tercero, revise los compromisos que usted ha hecho para servir. Primera de Corintios 15:58, Dios nos dice que nosotros debemos trabajar y el trabajo de Dios no es en vano. Pero si usted tiene un trabajo en la iglesia, si usted se ha comprometido a servir, tiene un servicio en la iglesia, muy bien, debe tener en cuenta eso, el compromiso que usted ha hecho, el servicio que usted está prestando a la iglesia. Y más si usted es un líder, ¿su salida interrumpirá el ministerio? ¿Afectará el trabajo de la iglesia local? Responda a esas preguntas con oración antes de que deje usted la iglesia local. Si usted ha hecho compromisos, haga lo posible por cumplir con ellos. Ponga el honor de Cristo antes que el suyo o el orgullo suyo. Deje a un lado los asuntos indignos. Y quizás, hermanos, no se vaya usted encontrado a ausentarse sin permiso fuera de un trabajo, de un servicio que Dios le haya encomendado. ¿Cuántos se han retirado por motivos equivocados y han dejado el trabajo ahí tirado? Tesoreros, predicadores, siervos, pastores. ¿Y dónde está el hermano? No volvió. Ay, hermano, y él tenía la ofrenda. ¿Y qué pasó con él? No, se la llevó. Ay, hermano, ¿cómo así que ese hermano se retiró y se llevó la ofrenda? Qué problema tan tremendo. Cuarto, asegúrese de que los conflictos personales no se queden sin resolver. Todos nosotros en algún momento hemos tenido problemas con algún hermano, porque somos de diferente carácter, diferente genio, diferentes opiniones. Bueno, tantas cosas, hermanos, que surgen dentro de un grupo en particular. Pero si hay conflictos personales, no se vaya dejando eso así. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y presenta la ofrenda. La comunión rota, asuntos personales, conflictos personales sin resolver, interfiere de una manera abrupta la verdadera adoración que le prestamos al Señor. ¿Cuántos hermanos han salido por conflictos personales y se van a otra iglesia y sin resolverlos y allá siguen adorando a Dios? Bueno, pues Dios mismo dijo que la adoración está enlazada, está relacionada siempre y cuando nosotros resolvamos los asuntos que tenemos pendientes. También, hermanos 5, piensen cómo su traslado afecta a los demás. Efesios 2, Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A veces pasa que nos hemos retirado y dejamos un mal sabor de boca en los hermanos. Nos dejamos incómodos, nos dejamos malucos, nos dejamos mareados. Algunos hasta ofendidos. Venga, pero este hermano, ¿por qué se fue? Ni se despidió, ni volvió, ni por aquí llegó a saludar. Pero entonces queda uno como tan maluco. Bueno, pero este hermano esta hermana se retiró, esta familia se retiró, pero ni siquiera vinieron a despedirse. Entonces muchas veces, hermanos, el retirarse, algunos han hecho que afecte a los demás, que queda impactada la iglesia. A veces, hermanos, nosotros pensamos es en nosotros mismos. Hermano, mire, el cristianismo no se trata de uno, se trata de los demás, es de Cristo y su causa. Si tu corazón está bien, entonces sentirás el peso de una forma potencial en que tu salida no herirá
ni influirá en los demás. Pero si nuestra actitud y nuestra razón es bíblica, bueno, nos podemos ir sin afectar a nadie. Entonces, eso prueba de que eres un buen miembro de la iglesia. Porque, hermanos, mire, la presencia importa, ¿sí? Y la ausencia conmoverá a otros de una o de otra manera. Pero este quinto punto es muy, muy importante que nosotros lo consideremos. Pensemos en cómo nuestro traslado va a afectar de una manera a la iglesia, positiva o negativa. Sexto, determine dónde transferirá tu membresía antes de ir. Muchos hermanos se retiran y se van para cierto lugar sin considerar que realmente haya un lugar de adoración. Hermano, pero lo que pasa es que me dieron un nuevo trabajo y me toca que moverme de ciudad. Oiga, hermano, pero la ciudad donde usted va a ir a trabajar, ¿hay iglesia? No, hermano, allá no hay iglesia. Grave. Yo lo veo así. A veces hacemos lo de Lot, que miramos el buen pasto, la tierra, pero no consideramos a dónde vamos a ir y si el lugar espiritualmente me va a servir a mí más si puedo encontrar yo una iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, mire, no es la voluntad de Dios que sus hijos espiritualmente anden sin hogar. Pablo en Efesios 2:19 dice, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Señor quiere, hermanos, que nosotros cuando salgamos de una iglesia nos conduzca a un lugar también donde nosotros podamos seguir creciendo y adorando espiritualmente. Cuando salgamos de una iglesia, hermanos, debemos entonces mirar y considerar esta nueva iglesia y llevarnos una recomendación de la antigua iglesia. Y séptimo, otra recomendación es tenga una reunión de su salida con los pastores. Hebreos 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, con quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es justo, hermanos, que hablemos con los líderes o los pastores de la iglesia cuando vayamos nosotros a salir de la iglesia o antes de salir de la iglesia. ¿Es la razón por la que nos queremos ir? ¿Es esa otra razón por la que uno debería programar una reunión con los ancianos? Esta es una razón. Hermanos, me voy a retirar. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué piensan ustedes? Tengo en mente esto. ¿Será correcto? ¿No será correcto? ¿Qué me aconsejan los pastores? ¿Qué me aconsejan los líderes? Pero lo que muchas veces hemos hecho es que se van. No sabemos por qué. Cuando les visitamos, tienen muchas razones, algunas razones equivocadas, y ni siquiera han considerado la iglesia, el impacto que han dejado en la iglesia, no han hablado con los líderes y de buenas a primeras salimos. Bueno, hermanitos queridos, estos puntos, estas tres lecciones, la luz roja, la luz amarilla y la luz verde, que las podamos nosotros tener en cuenta, considerarlas a la hora de nosotros retirarnos de la iglesia local. Espero que esta lección titulada ¿Cuándo es momento de dejar una iglesia? Le haya servido. Si tiene dudas y preguntas, bueno, hay un espacio entonces ahora para que podamos dialogar sobre sus puntos de vista. Pero entonces, hermanos, que nos edifique y que podamos también enseñar estas lecciones a nuestros hermanos en la iglesia donde nos encontremos, para que sepan, para que sepamos todos cuándo es momento de dejar una iglesia y cuándo no lo es. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.